Básicamente se resume cómo la arquitectura empezó a transformarse a raíz de varios cambios históricos y sociales importantes. Todo arranca con el contexto. Por un lado, tenemos el siglo de la Ilustración y la Revolución Industrial, que trajeron avances y cambios en la forma de vivir. También hubo un crecimiento urbano súper acelerado y una sociedad cada vez más racional y científica. Todo esto hizo que la arquitectura tuviera que adaptarse. Por eso comenzaron a darse transformaciones arquitectónicas. La arquitectura ya no era solo para unos pocos, sino que empezó a usarse como una herramienta pública. Se buscaba que los edificios comuniquen ideas, que cumplan nuevas funciones y estén al alcance de más personas. En cuanto a los estilos, tenemos tres bien marcados: el neoclasicismo, que buscaba orden y razón visual; el romanticismo, que se enfocaba más en la emoción y la memoria histórica; y el funcionalismo primitivo, que valoraba más la utilidad que el adorno. También surgieron edificios clave que marcaron la época, como el Panóptico, que proponía control total desde el centro, o la Biblioteca de Saint-Geneviève, pensada para hacer el conocimiento accesible. También se construyeron mercados, estaciones, museos, todos con un enfoque más funcional y público. En cuanto a materiales e innovación, aparece el uso del hierro y el vidrio, lo que permitió estructuras mucho más grandes, pero también más ligeras. Se empieza a pensar en la prefabricación y eso cambió totalmente la forma de diseñar. Después está el tema del urbanismo moderno, donde la ciudad ya se empieza a planificar de forma más racional. Se piensa en la movilidad, en la infraestructura e incluso en proyectos utópicos para reorganizar la sociedad. Y para cerrar, están algunos arquitectos y teóricos destacados, como Boulet, Durand, Ledoux y Bentham. Cada uno tenía ideas diferentes, pero todos aportaron con conceptos como la monumentalidad, la funcionalidad, la arquitectura que habla por sí misma o incluso el control social a través de los espacios. En resumen, todo esto nos muestra cómo la arquitectura empezó a alejarse de lo decorativo y se volvió una herramienta poderosa para responder a los cambios de una sociedad que evolucionó rápidamente. Para poder entender mejor el desarrollo de esta lectura, vamos a dividirlo en 7 puntos importantes que Kostov hace mención en el libro. El primero, Europa bajo conmoción. En el siglo XVIII, la arquitectura europea se transformó radicalmente. Se abandonan las tradiciones clásicas para valorar también periodos y culturas antes ignorados. Liderazgo de Inglaterra. En Inglaterra, la arquitectura clásica surgió tarde por su fuerte tradición gótica. Íñigo Jones introdujo el clasicismo. Luego Gruen combinó barroco y ciencia en edificios como la Catedral de San Pablo. Más tarde, el neopaladianismo promovió un clasicismo racional y democrático, reflejado también en jardines naturales, expresando la libertad e identidad inglesa. Un mundo del que escoger. Los jardines paisajísticos del siglo XVIII integran ruinas y estilos exóticos para evocar emociones y reflexionar sobre el tiempo. Esto impulsa la valoración de diversos estilos y revive el gótico, cuestionando el monopolio clásico y abriendo la arquitectura a una pluralidad cultural y temporal. El neoclasicismo. El neoclasicismo surge como reacción contra la decoración excesiva del barroco y se combina con la revolución industrial, que introduce materiales nuevos como el hierro y el cristal. El Crystal Palace es un claro ejemplo del reflejo de la revolución industrial. Además, el neoclasicismo vuelve a formas puras, sobrias y proporcionales. Ejemplo clave es el Petit Trianon en Francia, un edificio sencillo y equilibrado que representa la vuelta al orden clásico y la austeridad. Grecia contra Roma. Durante el siglo XVIII también hubo un debate entre volver a la simplicidad y funcionalidad griega con formas honestas y sin tanto ornamento y exaltar la monumentalidad romana rica y expresiva especialmente en ruinas. Este choque desarrolló una arquitectura ilustrada con Roma como centro de inspiración y reinterpretación clásica. La cosecha arquitectónica. El neoclasicismo fue plural y adaptable, reinterpretando los modelos clásicos con rigor y simplicidad, buscando transmitir ideas políticas y morales. Entre los representantes de este tiempo tenemos a Boulet y Ledoux, que diseñaron edificios monumentales y conceptuales que expresaban una renovación cultural y ética. Forma y reforma. La arquitectura neoclásica no solo buscaba funcionalidad, sino expresar valores sociales universales, de tal modo que las reformas urbanas promovieron plantas radiales, para un mejor control en hospitales y prisiones, y se trasladaron los cementerios y los mataderos fuera de las ciudades para mejorar la calidad de vida. Con Napoleón, el estilo se volvió más monumental, inspirado en Roma imperial, y tras su caída, Europa valoró la tradición sin romper con el pasado. Ahora tomando como punto de partida los 7 ejes que presentó mi compañera, desde la conmoción europea del siglo XVIII hasta la plenitud del neoclasicismo, podemos extraer algunas conclusiones claves de la lectura Una arquitectura para un nuevo mundo de Spiro Kostov. Primero, vimos cómo la Roma ilustrada, al cuestionar tanto el legado gótico como el barroco, abrió un camino a una pluralidad de estilos y a un diálogo con culturas remotas, jardines paisajísticos, ruinas exóticas. Esto refuerza la idea de Kostov de que la arquitectura es un reflejo del cambio cultural. Segundo, el liderazgo inglés, con Inigo Jones
Wren, y el neopalladianismo significa cómo un clasicismo democrático se fusiona con la tecnología de su tiempo. Esta fusión de ciencia y forma pura prefigura la arquitectura como un instrumento público, que Kostov defiende. Tercero, la revolución industrial y la llegada del hierro. El vidrio y transformaron la capacidad constructiva, creando edificios más ligeros con espacios espectaculares, como el Crystal Palace, que confirman la tesis de que materiales e innovación son motores de cambio arquitectónico. Cuarto, el eterno debate Grecia versus Roma nos recuerda que el discurso sobre la funcionalidad versus la monumentalidad atraviesa toda la historia. No hay estilo neutral, sino constantemente reinterpretado según valores políticos y morales. Por último, las grandes visiones utópicas de Bouvier o las reformas urbanas, panópticos, trazados radiales y traslado de cementerios, demuestran que todo proyecto arquitectónico es también un proyecto social. En suma, Kostov nos enseña que arquitectura es igual a contexto más tecnología más sociedad. Como futuros arquitectas, nuestra tarea no es solo diseñar formas, sino entenderlas como respuestas críticas a su época. Solo así proyectaremos con una verdadera conciencia histórica y cultural. Gracias.